Hola, ¿cómo están? Bueno, quería contarles que la clase pasada no pude asistir porque, bueno, tuve algunas complicaciones que me impidieron asistir. Ya les voy a estar contando la clase mañana. Mañana sí tenemos clase, pero quería subirles de todas maneras este video porque quedó pendiente la clase pasada trabajar el tema de elasticidad de la demanda y de elasticidad de la oferta. Seguramente mañana también vamos a estar adelantando un poco esto y vamos a estar trabajando con esto. Pero bueno, darles como un pequeño adelanto, ¿no? Bueno, ¿qué dice la literatura que tenemos que leer? Es decir, Johnny Becker y Pérez Henry, ¿no? De microeconomía, sobre el tema de la elasticidad. Bueno, nosotros, ustedes ya saben que tenemos las leyes fundamentales, que son sobre todo dos. La ley de la oferta, que regula el comportamiento de los productores, y la ley de la demanda, que regula el comportamiento de los consumidores, ¿sí? Eh, bueno, en función de esto, nosotros tenemos la ley de la oferta que dice que a medida que sube el precio, sube la cantidad que los productores van a querer ofrecer, sobre todo por la cuestión de la maximización de los beneficios, ¿verdad? Y la ley de la demanda, a la inversa, a medida que suben los precios, van a ser menos las cantidades que se quieran demandar y viceversa. También por una cuestión de maximización de la renta o del ingreso. Bien, hasta acá todo claro, pero dice la literatura, hay excepciones. Hay excepciones porque no todos los bienes reaccionan de la misma manera ante la variación de los precios. A esta diferencia entre bienes o a la sensibilidad del bien frente a la variación del precio, lo conocemos como elasticidad o inelasticidad, ¿no? Depende si el bien es más sensible a la variación del precio, decimos que es un bien elástico. Y si por el contrario reacciona poco frente a la variación del precio, la cantidad ya sea demandada o producida, decimos que es un bien inelástico. Bueno, estoy acá en Google Jamboard para graficarles un poquito esta cuestión, ¿sí? Bien, vamos a tomar esto siempre que nos ayuda, ¿verdad? Lo vamos a dibujar en el espacio bidimensional. Recuerden que de este lado siempre tenemos el precio. Está, sale más o menos, pero bueno, la intención es lo que cuenta. Y acá de este lado tenemos la cantidad, ¿sí? Eh, Respecto a la demanda, lo que dice la teoría es que los bienes que son más sensibles a la variación de la demanda, o los bienes que al demandarse son más sensibles, son aquellos que tienen mayor cantidad de sustitutos o que por el contrario son bienes que de consumo no indispensable, ¿no? Entonces, los sustitutos, ¿por qué? Bueno, porque a medida que aumenta el precio de esos bienes, nosotros podemos rápidamente comprar o sustituir esos bienes por otros más económicos o por otros sustitutos, ¿no? Por ejemplo, una familia viene comprando yogur, puede sustituir el yogur con leche. O por ejemplo, la leche líquida se puede sustituir por leche en polvo, ¿verdad? Eh, Hasta ahí nomás, pero bueno, se puede, en principio se puede. Eh, pero, o también, por ejemplo, bienes de consumo de los que se llaman bienes de lujo, ¿no? Bienes suntuosos, que bueno, las familias cuando no hay dinero los dejan de comprar, ¿verdad? Porque sé yo, pueden ser algunos bienes que no son imprescindibles, pero que bueno, algún tipo de electrodoméstico, no sé, no indispensable, o algún tipo de alimento también que no sea indispensable para el consumo. Entonces, estos bienes que reaccionan fuertemente a la variación del precio, es decir, a la cantidad demandada, suelen tener una curva que tiende a ser una curva cada vez más horizontal. ¿Por qué? Porque ante una variación bastante pequeña del precio, tenemos un cambio muy brusco en la cantidad demandada, ¿no? Acá le sigo pintando, ahí.
Bien, entonces, por ejemplo, si subiera el precio, acá, este escenario, rápidamente estos bienes que tienen o bien muchos sustitutos o bien son suntuosos y de lujo, disminuye fuertemente la cantidad demandada, ¿sí? Entonces, la curva de la demanda tiende a ser bastante elástica y por lo tanto tiende a ser bastante horizontal también. Ahora, nosotros también tenemos el caso de los bienes que no son de lujo ni que no tienen muchos sustitutos, y a estos se les llaman bienes de primera necesidad, bienes básicos o bienes indispensables, ¿no? Por ejemplo, uno de estos bienes eh, puede ser, por ejemplo, el pan, ¿no? El pan es clásico. O por ejemplo, los fideos. O por ejemplo, bienes que tienen muy poca posibilidad de ser sustituidos, ¿no? Y lo que tiende a pasar con estos bienes, podríamos, no sé, pensar incluso en el agua, incluso algún servicio, ¿no? Que sea básico, no sé, se me imagino la telefonía, y estos bienes lo que suele pasar es, al contrario de los anteriores, la curva de demanda tiende a ser bastante más vertical, ¿sí? Más vertical que horizontal. ¿Por qué? Bueno, justamente porque pasa esto. Aunque haya una variación significativa del precio, ¿no? Es decir, estamos pasando del precio este al precio este, ¿no? Un aumento del precio, esto no se ve reflejado en una merma tan evidente de la cantidad demandada, ¿sí? Van a ver que en el manual dice, si la cantidad cae en menor proporción que la cantidad que ha subido del precio, entonces decimos que esa, esa demanda, digamos, la propensión de los consumidores tiende a ser bastante inelástica. Si por el contrario la cantidad cae mucho más que el porcentaje, el precio que ha subido el bien, sí hablamos de un bien elástico, ¿no? Siempre en proporción a 1 se toma esto. Pero bueno, acá lo podemos graficar de esta manera y vemos como los productos básicos de primera necesidad, y este es justamente por eso el impacto tan fuerte, por ejemplo, de la inflación sobre las canastas básicas, ¿no? Porque las canastas básicas suelen medir productos de primera necesidad, que no son reemplazables por otros productos, por ejemplo, la leche en polvo, por ejemplo, el pan, por ejemplo, los fideos, por ejemplo, algún tipo, las carnes también, ¿no? Incluso cuando uno puede sustituir cortes más baratos, pero llega un límite, hay un punto donde ya no se puede comprar un corte más barato, y bueno, esos son productos de primera necesidad que por más que el precio aumente mucho, la cantidad demandada sigue siendo bastante importante, ¿no? El precio de la nafta es otro. Uno, bueno, puede dejar de usar el auto, puede dejar de usar la moto, pero no puede dejar de usar el transporte público. Y eso encarece el precio del pasaje en este caso, ¿no? Entonces, esto respecto a la cuestión de la demanda. Respecto a la cuestión de la oferta, que también tiene su elasticidad, esto va a depender fundamentalmente, en el caso de la oferta, eh, de cuánto puede elevarse o no la cantidad ofrecida de un bien en función de otros factores, como por ejemplo puede ser la disponibilidad de insumos, ¿sí? Entonces lo que nos ocurre en el caso de la oferta, si nosotros dibujamos nuestra curva de oferta, es parecido, ¿no? Una oferta que es muy elástica, es una oferta que ante una pequeña variación de un precio, acá tenemos nuestra variable del precio, ¿no? Tac, 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 muestra una variación bastante sensible de la cantidad. Siempre acá de la cantidad ofrecida, ¿no? Acá, tic, tic, tic. ¿Por qué? Bueno, sobre todo porque en este caso las empresas, por ejemplo, disponen de recursos en abundancia, porque pueden incorporar rápidamente nueva tecnología,
porque también cuenta la cuestión temporal, ¿no? Mientras más amplia sea la línea temporal de la que estemos hablando, mayor va a ser también la posibilidad de, ante una mínima variación del precio, ofrecer muchísima mayor cantidad de productos. Pero sobre todo tiene que ver con una cuestión de costos y de disponibilidad de ciertos recursos, de insumos, ya sea también de trabajadores, ¿no? Tienen que, por ejemplo, no ser una mano de obra muy cualificada la que se necesite, porque si son técnicos altamente capacitados también es difícil conseguirlos. Entonces, de esto va a depender la elasticidad o la inelasticidad. Y en el caso de que la oferta también pasa lo mismo que con la demanda, ¿no? Pero con una línea distinta, con una curva distinta. En el caso de que la oferta sea muy inelástica, es decir, que frente a una variación del precio realmente la variación de la capacidad ofrecida no cambie significativamente, también se va a graficar de esta manera, ¿no? Va a tender a ser una curva, perdón, ahí no salió muy bien, una curva de tipo casi vertical. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo. Puede haber una variación significativa del precio, en este caso una suba del precio, y sin embargo, como verán acá, la capacidad o la cantidad ofrecida no va a aumentar considerablemente, ¿no? Colocándonos, por ejemplo, en este punto acá o en este punto acá. ¿Por qué? Bueno, eso puede tener que ver con la disponibilidad de los insumos, con la dificultad de ampliar la producción en el mediano o corto plazo, porque, no sé, se usan maquinarias o tecnologías muy costosas, porque los insumos, bueno, qué sé yo, porque hay escasez de insumos. Eso es algo que ha pasado mucho, por ejemplo, en el fenómeno de la pandemia, ¿no? Las vacunas se han convertido, como ustedes saben, en bienes de primera necesidad y por lo tanto ha habido un incremento brutal de la demanda sobre las vacunas y en muchos casos la capacidad operativa de las plantas para producir esa vacuna ha mostrado realmente ser muy poco elástica, primero por una falta de disponibilidad de insumos, otra parte por también el personal que se requiere es un personal muy especializado para producir esas cuestiones, y por otro lado también, porque si bien hay recursos ilimitados para producir en infraestructura, otro problema ha sido el tema de las patentes, ¿no? Y de quienes podían disponer de esa tecnología para fabricar esas vacunas. Incluso cuando las fábricas estaban en capacidad operativa de producir, este, no había la tecnología o el conocimiento para hacerlas. Entonces eso habla de una incapacidad para desplegar rápidamente la capacidad ofrecida. Así que bueno, ahí tenemos algunas ideas o algunos matices para agregar a la teoría de la oferta y la demanda y que depende de los distintos bienes y de los distintos servicios que ofrece el mercado y cómo tanto en la oferta como en la demanda van a ir teniendo distintas sensibilidades las curvas en función del bien o del servicio que estemos tratando, ¿no? Bueno, espero que esta clase haya sido amena, les haya servido y también les voy a estar subiendo un PowerPoint sobre el tema para que ustedes puedan verlo y bueno, ahí tienen unos gráficos por ahí un poquito más claros que lo que puedo dibujar yo en Google Jamboard. Espero que les sirva y también están las definiciones. Y por supuesto espero que puedan ir leyendo el libro para ir trabajando estas cuestiones. Mañana espero que podamos trabajar un poquito sobre el tema de práctico que es de foro, práctico foro, que es el tema de la estructura de mercado. Bueno, les deseo buenas noches y que estén muy bien.